primer tema del que hablaremos es sobre la relación entre hombre, conocimiento y realidad. La realidad es algo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, con la vista, con el oído, con el tacto, etc. Dependiendo de nuestros conocimientos. Según los conocimientos que tengamos, es la realidad que nosotros vamos a percibir. Conocimiento es el conjunto acumulado de información. Prácticamente es lo que conocemos y lo que sabemos. Existen muchos tipos de conocimientos, entre ellos están el conocimiento empírico, que es algo que nosotros aprendemos durante nuestra vida y nadie nos los enseña, es algo que vamos aprendiendo conforme a la experiencia. También tenemos el conocimiento científico, que tiene su base en la ciencia y se adquiere a través de la experimentación, la observación, el estudio de datos y es algo que se puede comprobar. El conocimiento filosófico es un conocimiento más abstracto y requiere de un razonamiento más formal. Es el conjunto de saberes de tipo existencial y reflexivo que la sociedad ha ido desarrollando a lo largo de la historia. También tenemos al conocimiento religioso. Este conocimiento tiene su base en un sistema de creencias. Prácticamente es algo que no puede ser comprobado. Todo lo que las personas creen saber es algo que todavía no está comprobado. Y a veces este conocimiento se hereda de generación en generación porque es algo más tradicional. El segundo tema es el proceso de adquisición del conocimiento. En este tema les hablaré sobre dos personajes que realizaron importantes aportaciones en dicho proceso. El primero es Jean Piaget, quien fue un filósofo epistemólogo que realizó la teoría del proceso cognitivo. En dicha teoría plasmó los conocimientos que el individuo fue adquiriendo durante su crecimiento. Esta teoría se divide en 4 etapas. La primera, que se llama sensoromotora, que inicia desde que nace hasta los 2 años. En esta etapa se hace uso de la imitación, el pensamiento, la memoria. El niño reconoce que los objetos no desaparecen cuando los esconden y se le hace más fácil aprender mediante los sentidos y la interacción con el entorno. La segunda etapa se llama preoperacional, inicia desde los 2 años hasta los 7 años y es donde empieza el desarrollo del lenguaje oral y escrito, desarrolla la función simbólica y empieza a pensar lógicamente. La tercera etapa se llama operaciones concretas y es donde empieza a resolver problemas de manera lógica, entiende más las cosas y es capaz de razonar conceptos más abstractos. La cuarta y última etapa se llama operaciones formales, que va desde los 11 años hasta la adultez. Es donde empieza a resolver problemas abstractos o más difíciles. Su pensamiento se hace más científico y desarrolla interés sobre temas sociales y es donde el individuo busca su identidad. Prácticamente es la etapa en la que maduramos, en la que llegamos a la adultez y podemos tomar decisiones de manera más responsable. El segundo personaje sobre el proceso de adquisición del conocimiento es Sócrates y hablaremos sobre la mayéutica de Sócrates. La mayéutica proviene del griego mayéticos, que se traduce como ayudante de parto. Sí, la mayéutica tiene relación con la obstetricia porque según Sócrates, esta técnica ayuda al nacimiento de un ser pensante. La mayéutica es un conocimiento adquirido por medio de preguntas y respuestas. Lo primero que se hace es plantear un tema o un problema para que el alumno dé una respuesta y es ahí donde inicia el debate o la discusión con el propósito de que el alumno dude de sus propios conocimientos. Lo hará sentir incómodo y confundido porque lo que para él antes era claro ahora es una duda y eso lo llevará a buscar más en el fondo para poder encontrar la información que realmente es la correcta. Buenas tardes, el siguiente tema a mencionar es el proceso de construcción de la ciencia. Para empezar, ¿qué es la ciencia? La ciencia se ocupa más que nada en desarrollar, saber
todos los procesos de la naturaleza, además que saca el todo conocimiento constituido mediante una observación. Para llevar a cabo nuestro proceso de construcción de la ciencia necesitamos realizar una investigación, una serie de preguntas, un análisis, realizar una experimentación y llegar a nosotros a una conclusión. El proceso de construcción de la ciencia, para empezar, debemos de realizar identificando un problema para darle solución. Posterior a ello, saber las causas mediante una observación. El primer punto para realizar nuestra investigación o nuestro trabajo sería, número 1, recopilar nuestros datos. Recopilar todos los datos del problema que se nos esté presentando mediante una investigación. El segundo sería, ya que nosotros tenemos recolectados todos nuestros datos, partir de ahí para realizar una hipótesis. Siguiendo de ello, realizar una experimentación de lo que nosotros estamos buscando. Y el cuarto punto sería nosotros llegar a una conclusión de lo que nosotros estamos buscando. Ya así nosotros tenemos constituida nuestro proceso de construcción de la ciencia. Ya así nosotros poder darle solución, llegar a la solución que nosotros estamos buscando. Para así posteriormente a ella nosotros podemos presentar nuestra investigación y así ya teniendo nosotros nuestro proceso terminado, poder responder a las preguntas que se nos realicen o se nos presenten cerca de nuestra investigación que hemos realizado. Ahora yo les hablaré sobre la clasificación de las ciencias. Para empezar tenemos que saber qué son las ciencias. Una ciencia es el conjunto de conocimientos sobre algún tema en específico que contiene información objetiva y verificable. Esta información se adquiere mediante la observación, la investigación, la experimentación y la creación de hipótesis y la verificación de estas hipótesis. La ciencia se clasifica en 3 ramas principales: las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Empezando por las ciencias formales. Esta ciencia no necesita una experimentación previa, sino que se encarga de tratar de encontrar las consecuencias o lo que podría pasar. Un ejemplo de estas ciencias serían las matemáticas, la lógica y la computación. Las ciencias naturales, por el contrario, sí necesitan una experimentación, ya que investigan todo lo que tiene que ver con la naturaleza en sus distintos ámbitos complejos. Uno de estos ejemplos de ciencias son la biología, la química, la física, etc. Por otro lado, pero no menos importante, tenemos las ciencias sociales. Esta ciencia se encarga de estudiar el comportamiento humano, tanto individual como colectivo. Un ejemplo de esta ciencia sería la historia, la economía, la psicología y la sociología. Teniendo esto en cuenta, ya podremos defendernos al saber qué es una ciencia y sus clasificaciones principales. Mi nombre es Luis Adrián Ramos Reyes. Yo voy a hablar sobre el método y técnica. Bueno, empecemos por definir qué es un método y qué es una técnica. En concreto, el método es un procedimiento específico orientado hacia un fin y las técnicas son las maneras de aplicar el método. Bueno, por lo tanto, se dice que una técnica es un procedimiento más específico que un método. Pondré algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Hay un método general para asar la carne. Sin embargo, existen diferentes técnicas para llegar a ese mismo fin. Por ejemplo, hacerlo a la parrilla, con un sartén, a la cazuela, con un horno de microondas. El método general es asar la carne, pero las técnicas son diferentes. Es un procedimiento más específico que un método. Aquí se puede entender. Bueno, puedo poner otro ejemplo. Un método que es obtener calificaciones buenas. Bueno, para obtener calificaciones buenas tenemos un método que es echarle ganas y estudiar, pero cada uno de nosotros podemos tener diferentes técnicas de estudio para llegar a ese mismo fin. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo estudiar mucho o poco, pero yo tengo muchas técnicas. Por ejemplo, siempre trato de estudiar horas antes del examen. Esa es una técnica que a mí me funciona, pero
puedo llegar a ese mismo fin. Seguramente cada persona tendrá diferentes técnicas de estudio, pero bueno, esto se adapta a cada persona y de la forma que te sientas más cómodo para llegar a ese mismo fin.